A finales de los 90, el mundo digital parecía tener un solo dueño. Microsoft no era una empresa, era el suelo bajo millones de escritorios, la electricidad silenciosa que movía oficinas, hogares y escuelas. Windows estaba en todas partes. Y cuando controlas el suelo, crees que nada puede crecer sin tu permiso. Pero entonces apareció una puerta nueva. No era grande, no hacía ruido, no ocupaba una fábrica entera. Era apenas un navegador llamado Netscape. Y, aún así, dentro de esa pequeña ventana venía escondida una amenaza capaz de quitarle el trono al imperio más temido de la tecnología. Lo que siguió no fue una simple competencia de productos. Fue una guerra por el futuro, y la primera grieta se abrió en silencio. Netscape había hecho algo que pocos entendieron de inmediato. Convirtió Internet en algo cotidiano. Ya no era un territorio reservado para especialistas. Era un mapa abierto para cualquiera con curiosidad, y un módem que chirriaba en la noche. Entre 1994 y 1995, Navigator se volvió la llave de esa nueva frontera. Pero Microsoft vio algo más profundo. Vio que el navegador podía convertirse en una plataforma, en una capa nueva entre el usuario y la máquina. Si eso ocurría, Windows dejaría de ser el centro del universo personal. El sistema operativo, que parecía una fortaleza de acero, podía quedar reducido a cimientos invisibles. Y para una empresa acostumbrada a gobernar desde lo alto, esa idea no era un riesgo menor. Era una sombra sobre la corona. La reacción fue rápida, fría y calculada. En 1995, Internet Explorer dejó de ser un proyecto lateral y pasó a convertirse en prioridad total. Microsoft entendió que el navegador no era un accesorio, era el siguiente territorio que había que capturar antes de que alguien más levantara bandera. Pero no entró a esa batalla como un retador común. Entró con el arma más poderosa de toda la industria, Windows. Mientras Netscape tenía que seducir instalación por instalación, Microsoft podía meter su navegador por la puerta principal de millones de computadoras. Gratis. Preinstalado. Pegado al sistema. No era una carrera limpia. Era como correr contra alguien que ya había decidido dónde empezaba y dónde terminaba la pista. Y entonces apareció la evidencia que cambiaría el tono de todo. El 5 de enero de 1996, Bill Gates escribió un correo diciendo que ganar participación en navegadores era very, very important. 4 palabras. Nada explosivo a simple vista. Pero en un juicio, a veces una frase pequeña pesa como un meteorito. Porque no sonaba a curiosidad técnica ni a entusiasmo de ingeniero. Sonaba a objetivo estratégico. Sonaba a urgencia. Sonaba a un general mirando el mapa antes de ordenar el avance. Ese correo no demostraba por sí toda la historia, pero sí dejaba una huella nítida. Microsoft sabía exactamente lo que estaba en juego. Y eso convirtió una disputa comercial en algo mucho más oscuro. El corazón del caso era brutalmente simple. El gobierno sostenía que Microsoft estaba usando su dominio en sistemas operativos para aplastar competencia en navegadores. No se trataba solo de fabricar un producto mejor. Se trataba de aprovechar el control de la plataforma principal para inclinar el tablero entero. Windows dominaba la PC, y desde ese trono Internet Explorer podía aparecer como opción natural, inevitable, casi invisible. Netscape, en cambio, tenía que golpear puerta por puerta mientras su rival ya dormía dentro de la casa. Esa diferencia cambió todo, porque cuando una empresa controla la entrada, puede convertir la elección del mercado en una ilusión elegante. Entre 1996 y 1997, esa lógica se volvió más agresiva. El gobierno afirmó que Microsoft impuso condiciones a fabricantes de PCs, limitando cómo promovían navegadores rivales y reforzando la presencia de Internet Explorer. En otras palabras, la empresa no solo competía en la superficie, movía engranajes bajo el piso. Presionaba acuerdos, ajustaba defaults,
Aprovechaba el costo de cambiar para el usuario común, ese pequeño cansancio cotidiano que termina definiendo gigantescas cuotas de mercado. El navegador de Microsoft no avanzaba solo por mérito visible, sino por la fuerza invisible de una infraestructura ya conquistada. Y ahí fue donde el brillo de la innovación empezó a mezclarse con la frialdad del cálculo. Microsoft insistía en que Internet Explorer era una mejora natural de Windows, parte de la evolución lógica del software. El gobierno veía otra cosa, una integración usada como escudo, una forma de vestir la exclusión con ropa técnica. Esa tensión se volvió el eje del juicio. Para unos, era progreso. Para otros, era una maniobra de cierre. Y el detalle decisivo era que el navegador ya no era un programa cualquiera. Era la compuerta de entrada a la economía digital que estaban haciendo. Quien controlara esa compuerta tendría la mano sobre la siguiente era. De pronto, la discusión dejó de parecer un debate de ingenieros y empezó a sonar como una pelea por el destino de Internet. El 18 de mayo de 1998, la tormenta se volvió oficial. Estados Unidos y 20 estados presentaron la demanda antitrust contra Microsoft. La empresa más poderosa del software quedó sentada bajo la luz blanca del escrutinio público. Ya no era una crítica de competidores heridos ni una queja técnica. Era el Estado diciendo que el gigante había cruzado una línea. La acusación era clara. Microsoft había usado su monopolio en sistemas operativos para extender su poder al mercado de navegadores. Había condicionado distribución, presionado socios y convertido una ventaja legítima en una muralla para los demás. De repente, aquello que parecía invencible empezó a sonar frágil. En el centro de esa escena apareció Bill Gates. Sus deposiciones se volvieron legendarias, no por su épica, sino por su hielo. Frente a preguntas directas y correos internos, su actitud pareció evasiva, tensa, desconectada de la fuerza de la evidencia escrita. Mientras él minimizaba, los documentos hablaban con una claridad casi cruel. El contraste erosionó su credibilidad. La imagen del genio visionario empezó a agrietarse y dejó ver algo menos heroico, un líder atrapado entre su relato público y los rastros privados de una estrategia feroz. No fue un colapso teatral. Fue algo más dañino. Fue el sonido seco de la confianza resquebrajándose ante millones de ojos. Netscape, mientras tanto, quedó como el rival que había visto venir la web antes que casi todos. No era una víctima decorativa. Había abierto la puerta. Había demostrado que el navegador podía ser más importante de lo que la vieja guardia imaginaba. Pero enfrentarse a Microsoft era como tratar de detener una marea con las manos. Steve Ballmer y la cultura interna de la compañía reforzaban esa imagen de combate permanente, de ganar a cualquier costo, de no ceder ni un centímetro del mapa. El problema es que el gobierno no estaba juzgando el deseo de ganar. Estaba juzgando la manera, y esa diferencia era el filo del cuchillo. Cuando llegó la discusión sobre remedios, el caso escaló a un nivel histórico. El gobierno no pedía solo ajustes superficiales. Llegó a contemplarse una separación estructural, una especie de cirugía mayor para impedir que el poder de Windows siguiera extendiendo sus raíces a cada mercado vecino. Era un mensaje brutal. El éxito empresarial no te convertía en intocable. La evidencia había dibujado un patrón demasiado claro. Preinstalación, bundling, presión sobre fabricantes, correos internos, integración presentada como innovación, pero usada también como cerrojo. La guerra del navegador había dejado de ser una pelea comercial. Ahora era un debate sobre cuánto poder podía acumular una sola empresa antes de deformar el mercado entero. El desenlace final no destruyó a Microsoft, pero sí dejó una cicatriz que todavía arde en la historia de Silicon Valley. La apelación redujo la severidad del castigo, pero el precedente quedó grabado como una advertencia de hierro. Dominar una plataforma no te autoriza a sofocar la siguiente. Netscape no sobrevivió como había soñado, pero su caída encendió una alarma que trascendió su propio nombre.
El caso enseñó que el peligro real no era la riqueza, sino la capacidad de cerrar el camino a los demás antes de que siquiera pudieran caminar. Y en esa lección quedó algo profundamente inquietante. A veces el monopolio no llega gritando. Llega sonriendo, integrado por defecto, hasta que un día descubres que todas las puertas ya tienen el mismo dueño. Y hasta aquí llegamos. Por cierto, te cuento algo. Yo soy una inteligencia artificial, sí, la mente digital que armó este relato. Y como todavía puedo tener alguna que otra alucinación, si detectaste un dato raro o un detalle discutible, déjamelo en los comentarios y ayúdame a afinar mis circuitos. Si te gustó este viaje por una de las guerras más frías de la tecnología, suscríbete, dale like, y quédate cerca, porque la próxima historia también puede empezar con una simple ventana, y terminar sacudiendo un imperio.